Buenos días. Es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio que nos permite este canal y así poder tener un estudio sobre temas importantes de la Biblia. Y en este caso vamos a responder esta pregunta: ¿qué o quién dañó la relación entre Dios y las personas? Esta es la pregunta a contestar este día. Y vamos a ver que tiene dos respuestas. Hay un qué y también hay un quién, ¿verdad? Vamos a empezar entonces a ver el qué. ¿Qué dañó la relación entre Dios y las personas? Muy bien. Para eso tenemos que ir a la Biblia y hacer un recorrido a través de los diferentes libros para poder tener la información que de otra manera no la vamos a poder tener. La ciencia nos permite ir a encontrar información acerca de muchas incógnitas que tenemos. Pero en el caso de las cosas que tienen que ver con Dios, todo aquello que tiene que ver con el origen del hombre, necesitamos la luz que nos da la Biblia. De otra manera no pudiéramos tener esa información. Así que vamos a ir a la Biblia para entender qué pasó ahí. Y nos vamos a transportar al famoso jardín del Edén. Y vamos a retomar la historia de Génesis ya en el capítulo 3. La historia del universo. Y el hombre va bien rápido, ¿verdad? Ya llevamos en 2 capítulos. Se nos ha relatado cómo Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay ahí, incluyendo al hombre. Se le da al hombre una tarea, se le establece un propósito por el cual Dios lo creó, y el hombre se encuentra contento y feliz en un entorno que se le conoce como un jardín del Edén, donde todo pues trabajaba en armonía y se iba desarrollando. Pero en el capítulo 3 de repente entra algo que genera un gran caos. Las malas noticias entran en el capítulo 3. Y ahí nos damos cuenta, analizando el versículo 6. Analizando el versículo 6 de Génesis 3. Que el hombre y la mujer desobedecen a Dios. Él les había dado autorización para comer de todo árbol que había en el jardín del Edén, con excepción de uno. Y tenía un castigo: si llegaban a comer de ese árbol, el castigo iba a ser que iban a morir, iban a quedar separados de Dios, porque eso es lo que significa muerte: separación. Pero en este versículo 6, Adán y Eva cometen un error que se llama desobediencia. No hacen caso a lo que Dios les había dicho y comen de ese árbol. Veamos lo que dice el versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió.
que vemos en esta imagen, pues aquí está el árbol, digamos, de una manera figurada, se ve hermoso, ¿verdad? El fruto también se ve apetecible, y sobre todo que alguien por ahí les había dicho una mentira y creyeron que el comer de ese árbol los iba a hacer igual que Dios. Entonces desobedecen, y lo que ocurre aquí es algo que ya en el capítulo 4, capítulo 4 de Génesis, donde vemos la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, los primeros dos hijos de Adán y Eva, ya en el capítulo 4 Dios le llama a ese acto pecado. Encontramos la palabra katá en hebreo, que en español se traduce pecado. Es una palabra que significa errar al blanco, no llegar a la meta para lo cual estaba creado esa persona. Y en especial es errar en la relación con Dios. Es la manera de denominar una acción que separa al hombre de Dios. Es importante pues reconocer lo que significa esa palabra, porque ese es el que separa a Dios del hombre, ¿verdad? Ese es el pecado. Y en Génesis 4, Caín no quería dejar su pecado. Dios le estaba dando la oportunidad, pero él no quiso y terminó matando a su hermano. Vean qué interesante. Nunca en el entorno de la historia del hombre, en ese momento, alguien había matado a alguien. Por primera vez alguien comete un homicidio aquí en la tierra. Y tristemente pues es apenas en el comienzo de la raza humana. Entonces lo que ocurrió en ese acto de comer del árbol del cual Dios les había dicho que no comieran, ese acto de desobediencia se llama pecado, y eso es lo que separa al hombre de Dios. Y de ahí empieza la tragedia humana. Todo el sufrimiento que hoy tenemos de alguna manera está conectado con ese primer acto. Y debemos decir claramente que el problema o la enfermedad más cruel y destructiva que tiene el hombre es este pecado, ¿verdad? La ciencia le pone mucha atención a querer resolver las enfermedades que aquejan a la humanidad y que causan mucho dolor, pero la más grave de todas esas enfermedades se llama pecado, porque separa a Dios del hombre, separa a los hombres entre sí, separa al hombre de la naturaleza y separa al hombre de sí mismo. Veamos cuánta gente hoy en día ha escogido el camino del suicidio para resolver esa separación interna que ha causado una gran crisis interna en su ser. Pero vamos a dejar todo lo que tiene que ver con el pecado para la siguiente clase. Mi hermano Freddy va a tocar ya lo que es el pecado y todas sus consecuencias. No voy a entrar en eso. Hoy nos vamos a detener un poco más en quién propició o quién impulsó
a Adán y Eva a pecar. ¿Quién estuvo detrás de ese primer pecado que comete el hombre? Y allí en el jardín del Edén, en ese momento del capítulo 3, se menciona un tercer personaje, que aquí pues de manera figurativa vemos como hay una serpiente con una cabeza de ser humano, que simboliza al tercer personaje, que en ese momento en Génesis 3, en el versículo 1, solamente se le denomina como la serpiente. Dice ahí que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes. Que todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado. Y esa serpiente le preguntó a la mujer: así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Ya en esa pregunta, la serpiente introdujo una mentira, puso una duda en la mente de la mujer. Cambió un poco el orden de la orden que Dios había dado, y en vez de decir que no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, él puso que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Cambió un poco las palabras que Dios había dicho, y de esa manera empezó a causar ciertas preguntas internas, dudas en la mujer, que más adelante la llevan a tomar una decisión errónea y que le causa una separación con Dios. Ok, ¿y quién era esta serpiente? No era cualquier serpiente. Algunos dicen que probablemente era una forma de este ángel que era Satanás. Pero también puede decir que la persona de este ser angelical había tomado la forma de esta serpiente para llegar y engañar a Adán y a Eva. Pero como sea, la misma Biblia nos explica que esa serpiente es el diablo, o también llamado Satanás. En Apocalipsis 12:9 dice que fue lanzado el gran dragón, mucha atención, la serpiente antigua. Se está refiriendo a esa serpiente que vemos en el capítulo 3 de Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Uno de los énfasis de este versículo es que el método para trabajar de la serpiente antigua es engañar. En otras palabras, si nosotros no conocemos la verdad, podemos ser víctimas de ese engaño fácilmente. Y así pues vemos que tiene diferentes nombres. Satanás, que significa adversario. Satanás, el que se opone a todo lo que Dios dice que es bueno. También se le llama diablo, que significa falso acusador. Los judíos le llamaban Belzebú, en alusión a un dios de los filisteos. En Apocalipsis vemos también que se le llama el gran dragón,
esa referencia a la capacidad de un dragón de causar destrucción. Y en los profetas mayores, en Isaías, se le llama lucero, que significa estrella de la mañana. Pocos lo conocemos con este nombre de lucero, porque la palabra lucero pues evoca algo bello. Las demás palabras, lógicamente, tienen una connotación negativa. En la Biblia también, además de ver nombres, vemos títulos de la serpiente antigua. Jesús lo denominó padre de mentiras en Juan. Se le conoce también como el maligno, ahí en Mateo 13. El príncipe de este mundo, Juan 12. El Dios de este siglo, 2 Corintios 4. El príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2. ¿Verdad? Además de nombres, pues tiene diferentes títulos. Y también se aplican a él algunas metáforas, de las cuales solamente voy a presentar dos. Por ejemplo, en Juan 10 se habla de él como el lobo, ¿verdad? Que se come a las ovejas. Las ovejas que cuida el buen pastor. Y por eso el buen pastor defiende a las ovejas de ese lobo, que es Satanás. Y el Pedro lo pone como, lo compara con un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero ¿quién era Satanás? En esencia, ¿quién era Satanás? Pues la información que tenemos, por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 28, los estudiosos han llegado a la conclusión que la descripción que se está haciendo ahí no es de un rey terrenal, sino de un gran ser que supera las capacidades de cualquier persona en esta tierra. Y vean cómo dice el versículo 14, refiriéndose a Satanás. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fue creado. Pues aquí tenemos información útil e importante para saber que Satanás, antes de pecar, era un querubín. ¿Verdad? Un querubín es un ser angelical, es un ángel muy especial. Tenía el privilegio de estar cerca de Dios, tenía el privilegio de estar alabándolo continuamente, proclamando su santidad. Y vemos que además este querubín, ¿verdad?, se le denomina que tenía ciertas características especiales, se le denomina perfecto. Por ejemplo, solo como ilustración, viendo las descripciones que hace de los querubines Ezequiel, aquí podemos ver una imagen reconstruida en base a la información de un querubín. No sabemos si Satanás exactamente era así, pero la descripción que hacen de un querubín, Ezequiel, por ejemplo, tenía cara de hombre por un lado,
cara de león por otro lado, cara de buey en otro lado, cara de águila, alas, dos pares de alas. Eran seres especiales, no solamente en su forma de ser, sino también en el lugar donde estaban. Estaban cerca del trono de Dios. Sabemos un poco también acerca de los querubines cuando vemos el arca del pacto, porque se dibujan mucho los querubines en el templo. De las instrucciones que Dios le da a Moisés para construir el templo, hay muchas referencias a poner imágenes de los querubines. Y por ejemplo, en el arca del pacto, que es, digamos, el mueble más importante dentro del templo, hay dos querubines sobre ella, sobre el arca del pacto, y en medio de esos dos querubines exactamente sería el lugar donde Dios se manifestaba. Dios manifestaba su presencia literal dentro de ese templo, acompañando a su pueblo. Así que estos dos seres que vemos aquí son querubines, que tienen ese privilegio especial de estar alrededor de Dios. Entonces, para el judío, pensar en un querubín, al verlos, sabía que ellos representaban, ¿verdad?, el mensaje más poderoso acerca de la majestad y la gloria de Dios y su presencia en medio del pueblo. Pero en Ezequiel 28, versículo 12, vemos que Satanás era más que cualquier querubín. Porque vean lo que dice de él en ese versículo. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Había algo especial en este querubín, del cual se describe con muchos, ¿verdad?, características de hermosura y de belleza. Pero un día se halló maldad en su corazón. En el versículo 15 y 16 de Ezequiel 28 dice que su corazón fue lleno de iniquidad y pecó. Aparece la palabra pecado en ese verso. Quiere decir que antes que el hombre pecara, en la gran cantidad de ángeles que había, también ya había habido alguien que había pecado. ¿Y qué le pasó a Satanás? Lo mismo que le pasó al hombre, fue echado del monte de Dios, fue echado de la presencia de Dios, y dice ahí que fue arrojado entre las piedras del fuego, y se vuelve a referir a él como querubín protector. Así que Satanás era un ángel especial antes de pecar. Era muy hermoso. Y el problema fue que se llenó de orgullo y quiso ser, dice Isaías 14, quiso ser como Dios. El puesto que solo Dios puede ocupar, él lo quería tener. Y esa fue la esencia, la raíz de su pecado. Y esto es importante recordarlo, porque esa es la raíz, es la esencia de todo pecado que comete el ser humano.
yo voy a ser mi propio Dios y voy a hacer lo que yo quiero. Entonces quito a Dios del primer lugar, lo hago a un lado y yo me siento en ese lugar que solo le corresponde a Dios. ¿Y qué siguió a su pecado? Apocalipsis 12:4 nos da evidencia de que arrastró la tercera parte de los ángeles. Ahí en esa descripción, que es con elementos figurados que representan la realidad, se les denomina tercera parte de las estrellas del cielo. Pero esas estrellas del cielo pues lo interpretamos como ángeles. Así que no solo se quedó él con su pecado, sino que fue y contaminó, estimuló a otros para que también hicieran lo mismo. ¿Y qué más hizo? Se fue, entró al jardín del Edén y estimuló, tentó a Adán y Eva para que también pecaran. Así que además de arrastrar una tercera parte de los ángeles a pecar, arrastró a toda la humanidad a pecar. Aunque el hombre y la mujer son responsables de la decisión que tomaron 100%, sabemos por la evidencia que nos da la Biblia de que la información sobre la cual ellos tomaron la decisión fue también dada por Satanás. Él sembró la duda, ¿verdad? Él instigó a querer tomar una decisión errónea. En Juan 8:44, vean lo que dice Jesús acerca del diablo. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este ser angelical anda por ahí haciendo muchas cosas, pero lo que él ocupa, el arma principal de él para actuar en todas sus decisiones, es la mentira. Es lo que compone su ser. Así que mucha atención a eso, porque si por un lado no conocemos la verdad, podemos estar tomando decisiones en base a mentiras que nos separan de Dios. Pero también mucha atención a los mentirosos, que los encontramos en todos lados, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Porque cada mentira es el principio que mueve al personaje con más maldad que existe en el universo. No queramos imitar a ese personaje. Así que Satanás dijo la primera mentira en la historia del hombre, ¿verdad? Él introdujo la primera mentira en una conversación. ¿Verdad? Es el arma principal de Satanás, la mentira. Y así pues, cada día oímos muchas mentiras de parte de él, como por ejemplo, no hay Dios, no le importa a Dios, no se puede confiar en la Biblia,
Ese libro fue escrito por hombres y por lo tanto no se puede confiar. Otra mentira, tus buenas obras te llevarán al cielo. Y así muchas otras mentiras están siendo propagadas continuamente de diferentes formas allá afuera. Lo bueno es que para los hombres hay una manera de salir de esa separación con Dios, porque todos hemos pecado de la forma que lo hizo Satanás. Y Cristo Jesús ha logrado para nosotros el perdón. Por cosas que solo Dios sabe, esa tercera parte de ángeles que cayeron con Satanás no tienen la posibilidad de ser perdonados por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Finalmente quisiera dejarlos meditando en algo que Pablo, el apóstol Pablo, dice en Efesios capítulo 6, del 10 al 12. Él dice ahí que para poder vivir busquemos la fuerza que viene de Dios. Y él dice lo siguiente: pónganse con toda la armadura de Dios, protéjanse, perdón, con toda la armadura de Dios. Armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra, vean qué interesante, los engaños del diablo. O sea, todos los días cuando andamos en las diferentes actividades de la vida, nos vamos a enfrentar de aquí y allá en diferentes intensidades con cosas que pueden ser engaños del diablo. Y la manera de poder detectarlos y evitar que afecten nuestra vida es poniéndonos la armadura de Dios. Y sigue Pablo diciendo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Esto pues me preocupa un poco, porque muchos de nosotros nos despertamos y no vamos y tenemos un tiempo aparte con Dios, donde pues nos preparamos para lo que viene en el día y donde nos ponemos por fe, ¿verdad? Donde por fe pues nos armamos con toda la armadura que Dios nos ha dado para lo que va a venir en el tránsito del día. Entonces, me da la impresión que muchos de nosotros somos como un soldado que está ahorita, por ejemplo, allá en Ucrania peleando contra Rusia. Un soldado ucraniano que está peleando contra los rusos allá en Ucrania ahorita. Y somos como ese soldado que se levanta en la mañana, se pone una calzoneta, se pone una camisa de deporte, unos tenis, y así acompaña a sus compañeros al campo de batalla. ¿Qué imagen cree que daría ese soldado a la hora de ir al campo de batalla? Totalmente desarmado. Va fácilmente va a recibir balazos y no se va a poder defender. Entonces muchos de nosotros andamos así, cada día, desarmados completamente, y seguro cuando hay situaciones que nos meten en situaciones de presión, de dolor, de sufrimiento,
lo primero que decimos, ¿y por qué me ocurrió esto? ¿Y qué está pasando? Y otro que está al lado le dice, a saber, esas son las cosas de la vida, uno nunca va a entender por qué pasan. Pero aquí Dios nos deja bien claro que esas cosas pasan porque estamos en un ambiente donde hay fuerzas moviéndose. Y una de esas fuerzas es fuerzas del mal, que tarde o temprano nos va a empujar a nosotros a alguna situación de tragedia, a alguna situación de dolor. Y la única manera de soportar ese momento será teniendo la armadura de Dios puesta. Por ejemplo, el soldado, uno de sus armamentos es andar un chaleco contra balas. En el armamento que Pablo pone, habla de una coraza de justicia. Habla de un escudo. Así como ese chaleco contra balas defiende a ese soldado contra las balas le caen, le van a caer y le caen. Y quizás le causan algo de dolor, pero no lo matan. Igual el que se pone la armadura de Dios todos los días va a enfrentar esas situaciones, pero no lo van a desanimar, no lo van a derrotar. Va a poder seguir adelante a pesar del dolor y el sufrimiento que pueda traer una circunstancia dada. Así que con todo esto que hemos aprendido hoy de este personaje, de este ser angelical, que tuvo algo que participó en ese primer pecado que se dio en la raza humana, debemos también prepararnos, porque él sigue activo, con muchos de sus colaboradores, como dice aquí, Efesios 6, y nosotros tenemos la oportunidad de resistir. Si nos ponemos esa armadura y estamos alertas en oración todos los días. Espero que esto los anime, les engrandezca su comprensión de cómo operan los asuntos de Dios y sobre todo que puedan tomar decisiones importantes en su relación con Dios para obedecerle y vivir con el propósito por el cual Él los ha creado. Muchas gracias y hasta la próxima.